Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. Blandengues, un podcast sobre masculinidades disidentes. Buenas, mi nombre es Abel Pérez Lara, soy psicólogo y sexólogo y trabajo en Fundación Triángulo Extremadura. Bienvenido a este segundo episodio del podcast Blandengues, donde, como sabes, abordamos algunos aspectos relacionados con la masculinidad y la igualdad entre hombres y mujeres, siempre desde el prisma de la interseccionalidad y la diversidad sexual y de género. Después de profundizar con nuestros primeros invitados en los conceptos de hombre y masculinidad, así como escuchar sus interesantes y potentes reflexiones y experiencias, hoy vamos a centrarnos en algunos aspectos más técnicos de la igualdad y la diversidad, como los avances legislativos que hemos vivido en las últimas décadas en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, así como en las relaciones entre el feminismo y el activismo LGTBIQ+. En este segundo episodio del podcast Blandengues tenemos el honor de contar con la presencia de José Antonio Dueñas Baños. Él es jurista, activista LGBTI, miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta de Extremadura, fue jefe de la Unidad de Mediación de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y actualmente es jefe de servicio del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz. En materia LGBTI ha colaborado con entidades como Fundación Triángulo y tuvo un papel fundamental como asesor en la redacción de la Ley 12/2015 de 8 de abril de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura, o como se conoce popularmente, en la Ley LGBTI de Extremadura. Voy a empezar con dos preguntas que quiero hacerle a todos los hombres que pasen por este podcast. La primera de ellas es si te consideras un hombre feminista. Hola Abel, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues no es tan fácil la pregunta como puede parecer. La respuesta obvia es sí, claro. De hecho, me acuerdo que en la entrevista que me hicieron para el puesto que has comentado último, de jefe de servicio de igualdad, yo me quise definir como feminista al cuadrado y LGTBI al cubo. Me gustaría pensar que sí. Es verdad que... A ver, necesito explicación de esa definición que me parece muy interesante. Pues mira, tiene un porqué y tiene que ver con Fundación Triángulo. Hace varios años yo fui a Lisboa, encargado por Fundación Triángulo, a una reunión con un grupo LGTB de Portugal. Y estuvo invitada una diputada, que sigue siendo diputada en el Parlamento portugués, y ella se definió como LGTB al cubo. Ella es heterosexual. Me gustó mucho esa definición, porque yo creo que es esencial que cualquier movimiento social, ya sea LGTB, feminista, X, no implica solo las personas de ese colectivo. Me gustó y un poco le tomé esa idea. Entonces yo iba a un área de igualdad, la igualdad que nosotros llevamos es de género y LGTB, y quise tocar esas dos diciéndome que yo era feminista al cuadrado, claro que sí, y LGTB al cubo. Uh-huh. A ver, yo siempre he pensado, sobre todo con la formación un poco jurídica que yo he podido tener, que la igualdad debe ser real y efectiva. Es decir, la igualdad a rajatabla es muy injusta. Es el artículo 14 de la Constitución, está muy bien que exista. Pero interesante es el 9.2, que es la base de la ley LGTB de Extremadura. La igualdad real y efectiva. Es de tener en cuenta que todos partimos de distintas situaciones o de distintos puntos de partida. Y hay que tener en cuenta eso. Por eso el tema de la mujer, que siempre ha sido importante para mí en feminismo, por supuesto, feminista al cuadrado, en apoyar la discriminación positiva. La gente se queda con la palabra discriminación, no. Discriminación positiva, presencia de las mujeres en los puestos de decisión, pero también creo que es interesante cuestionarte continuamente si no lo es lo suficiente, porque pienso que es muy fácil ser autocomplaciente, pero sí me gustaría pensar que soy femenino. Vale. Muy interesante y siguiendo con la idea que nos has planteado de no solo implicar a las personas, digamos, que viven esa condición social concreta, en este caso mujer, LGBTI o cualquier otra condición, que ha comentado la necesidad de implicar a otras personas en esas luchas sociales.
te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que debe ser el papel de los hombres en el movimiento feminista? Esencial. Este año he tenido la suerte de poder indagar un poco más en este mundo del feminismo, que lo conocía pero no tanto, ni he estado metido de lleno. Te comentaba lo de antes, Abel, cualquier movimiento, en este caso LGTB o feminista, implica a todos, pero lo que le da sentido es que se impliquen, se posicionen y se visibilicen personas que no están en ese colectivo. Yo valoro mucho, por ejemplo, voy a personalizar a mi hermana, que ella está muy metida en el activismo LGTB, es madre y es heterosexual. Es que eso es esencial, porque estamos hablando de derechos humanos. Cuando se pone una bandera LGTB, que hace poco el Tribunal Supremo dijo, afortunadamente, que evidentemente no es ilegal poner banderas LGTB en los ayuntamientos, esa bandera no es de izquierda ni progresista, esa bandera es de derechos humanos. Uh-huh. Es la misma idea. Entonces, un hombre implicado en un movimiento feminista da sentido a ese movimiento feminista. Lo contrario para mí es torpe, ¿sabes? Es acotar. Te pongo un ejemplo. En este año han pasado cosas maravillosas, pero en una rueda de prensa a la que yo iba a subir, me dijo la señora que era la titular de la actividad, ¿no? La señora de una empresa privada que iba a dar esa rueda de prensa. Me dijo, no, prefiero que no suba un hombre. No lo entendí. Pensé, me parece torpe. Porque es precisamente el hombre el que cierra el círculo del activismo feminista. Uh-huh. Pero ¿crees que debemos tener un papel de liderar esos movimientos, de acompañar, de estar ahí en un segundo plano? Yo creo que todo está bien. No hay ningún problema en liderar, no hay problema en acompañar. Por supuesto, el movimiento feminista afecta a las mujeres, pero ¿por qué? Yo he pensado muchas veces, fíjate, ¿por qué no un hombre al frente del Instituto de la Mujer? ¿Por qué? ¿Qué miedo hay? Si un hombre que puede gestionar bien, que puede tener sensibilidad, que puede tener lucha. No digo que tengan que ser, no, ni mucho menos, pero tampoco me parece interesante vetar. ¿Por qué no, como ocurrió una mujer al frente del Ministerio de Defensa? Cuando por los 90, las manos a la cabeza, y fue de la mejor ministra de Defensa que ha habido, ¿no? Entonces, sí me parece una buena idea que los hombres estén implicados, porque te repito, son derechos sociales, derechos humanos que nos afectan a todos. Uh-huh. Es un tema complicado. Yo he de reconocer que sí que comparto contigo la idea de que pues debemos de acompañar, de luchar de la mano, pero la idea de que lideremos me sigue costando. Entiendo esas críticas que se hacen desde el movimiento feminista, desde esas mujeres que les escama que estemos en primera línea, porque es verdad que sí que, pues he escuchado a muchos hombres supuestamente feministas a lo largo de la historia, de mi recorrido en diferentes movimientos sociales y políticos. Y claro, si pensamos, por ejemplo, nos ponemos en hace un año, por ejemplo, Íñigo Errejón podría haber sido líder de un organismo feminista. Pues yo creo que una parte importante de la población española te habría dicho que sí. Hostia, con lo que sabemos ahora, me cuesta. Que eso no quiere decir que por el hecho de ser mujer se vaya a ser necesariamente feminista o más feminista. Pero es verdad que cuando las cosas se viven en primera persona, y además eso obviamente lo acompañas de una formación técnica de calidad, creo que la cosa se enriquece mucho y que nuestro papel no es liderar, pero sí que comparto contigo la idea de acompañar, trabajar, luchar de la mano, pero siempre con las orejas bien abiertas para escuchar a esas mujeres con las que combatimos. Pero bueno, esto es, obviamente cada uno tiene su opinión. Un poco siguiendo en esa línea de las relaciones entre pues, colectivo LGBTI o lucha LGBTI, lucha feminista, movimiento feminista, te lanzo la siguiente pregunta. ¿Crees que hay machismo dentro del colectivo LGBTI? Sin duda. Sin duda. Lo hemos escuchado varias veces, como a veces hay homofobia en el movimiento LGTB, hay plumofobia en el movimiento LGTB y hay machismo. A ver, esto es un proceso de muchos años, pero curiosamente, fíjate que hemos avanzado muchísimas cosas,
Pero yo, ya que yo estoy viendo ya varias décadas, hay cosas que no. Por ejemplo, cuando yo era un adolescente que estudiaba la carrera de Derecho en Sevilla, recuerdo perfectamente que había un chico que me gustaba, trabajaba en un bar y él forzaba mucho la masculinidad. Lo forzaba mucho. Ese era un tío muy masculino, ¿no? Y a mí me daba coraje porque veía que era algo impostado, era falso. Pero parece que hay como que yo soy masculino y soy menos gay que el que tiene pluma. Yo eso no lo he entendido nunca y cada vez es más. Yo a veces, te soy sincero, he forzado la pluma en ocasiones porque me apetecía. Como un acto político como un acto político. De reivindicación. Y yo he ido a trabajar con las uñas pintadas. No solo yo tener... No me ha dado por ahí, ¿vale? Me parece todo maravilloso, pero yo tengo 2 hermanas, había un montón de ropa en mi casa de chica y nunca me he puesto ni unos zapatos ni nada. Pero yo de ir con las uñas pintadas a trabajar un poco para mover, para remover sobre todo, ¿sabes? Pero sí, yo creo que hay más movimiento LGTB y nos llamamos a la homofobia incluso, y a la plumofobia. Uh-huh. Y le damos la vuelta un poco a la pregunta. ¿Crees que hay LGBTI-fobia dentro del movimiento feminista? Pues por desgracia sí. Por desgracia sí. Sí que la hay. Y bastante, y está pasando ahora. Y está pasando ahora con el tema trans que no lo puedo entender. No lo puedo entender. Entonces, hay una evidente relación de empatía y de simpatía entre el movimiento feminista y el LGTB, porque beben de la misma fuente. Pero es verdad que en ocasiones, alguna parte del movimiento feminista, igual que nosotros, se han ido separando del LGTB como, no sé muy bien por qué. Y creo que la gran quiebra ha sido el movimiento trans, que para mí es un error. O sea, el hombre y la mujer trans es igual en derecho, es igual en todo, cuanto más mejor. Y se ha tomado por parte del movimiento feminista, lo sabemos todo, una cierta quiebra de por aquí no, por ahí no somos iguales tal y cual. Y ahí se ha producido una separación. Me parece también un error. Un error. Ya. ¿Lo vives con pena, con tristeza, esa ruptura? Yo recuerdo, quiero pensar que es joven todavía, pero recuerdo cuando pues participaba en esos primeros espacios activistas, cuando pues, era más joven, cuando estudiaba la carrera, en Sevilla, como tú también, veía cualquier espacio feminista o LGBTI como un espacio seguro. Claro. Y ahora es verdad que conoces a alguien o entras en espacios, colaboras con un colectivo y estás ahí como un poco sin terminar de relajarte del todo porque no sabes cuál es su posición política en este tema. Y claro, para las personas que trabajamos con personas trans todos los días, es que esto no es un debate político en abstracto sobre ideas, sobre teorías queer o teorías feministas o feminismo clásico. Esto tiene víctimas reales en el día a día y esos discursos calan y se convierten en discursos de odio y en agresiones. Entonces, te pregunto, ¿vives esta ruptura, esta quiebra entre el movimiento feminista y LGBTI con pena, con tristeza, o cómo crees que podríamos tender puente entre estos dos movimientos sociales? Lo veo con pena y casi con enfado. De hecho, hoy ha salido la noticia del juicio de esta chica trans en Cáceres, creo que es, que era, no sé, creo que era Marena en un restaurante, la despidieron, recibía, en fin. Es tremendo porque lo tengo muy claro, el movimiento feminista y el movimiento LGTB bebemos de la misma fuente, que es la discriminación histórica. Cualquier separación o quiebra ahí nos perjudica a los dos. Entonces, no creo que no se puede permitir, no podemos pensar en esta idea. El tema de la mujer trans o el hombre trans es que no es cuestión política, son derechos humanos, lo voy a repetir. Entonces, te pongo un pequeño ejemplo. Hace poco tuvimos un congreso muy interesante, feminista por la Diputación de Badajoz de la Igualdad. Fue una maravilla. Organizándolo y allí yo alzaba la voz. Yo siempre pongo las gafas de arcoíris en todo lo que hacemos, Y digo, bueno, qué interesante todo, qué bien. ¿Y las lesbianas? ¿Dónde están? Pues no hemos pensado. Y yo continuamente allí preguntaba mucho, yo era cansino. Y, oye, ¿y este punto de vista de la agresión sexual? ¿Y a la lesbiana?
Porque la mujer que es agredida por ser chica sexualmente y por ser lesbiana, en plan, toma esto, tú no lo conoces, vas a ver lo que es bueno. Lo típico que puede ocurrir en una agresión. Con doble discriminación. Pues no se planteaba hasta que yo no lo decía. Entonces, hay que quitar ese velo que hay entre todo el mundo, que no lo entiendo y que no nos perjudica a los dos. Ya, totalmente. O sea, ¿y qué estrategias se te ocurren para intentar volver a unirnos, que todo el mundo entienda, hombres, mujeres, LGBTI, no, que esta lucha debe ir de la mano y que luchando por separado y peleados y peleadas no vamos a ningún sitio? Un acercamiento, desde las asociaciones, al día a día, al ejemplo, a la visibilidad. Yo tengo súper claro, Abel, la visibilidad es la clave de todo. Lo tenemos en un graffiti en la calle San Juan, de la frase Pedro Cerolo. La visibilidad, yo tengo que la visibilidad es la clave de la libertad. Y la libertad lleva a la tranquilidad, y la tranquilidad lleva a la alegría. Y eso lleva con el ejemplo diario de cada uno, con la convivencia y con tender puentes. Vale. Vamos con un tema que es especialmente importante para el colectivo LGBTI en nuestra comunidad autónoma, porque, como comenté antes, bueno, pues tuviste un papel muy activo en ese proceso de elaboración de la ley LGBTI de Extremadura. ¿Cómo fue ese proceso de elaboración de la ley? ¿Con qué te quedas de ese proceso? ¿Cómo evalúas esa ley después de casi 10 años ya desde que se aprobó en nuestra comunidad autónoma? Ojo, por unanimidad. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Fue un regalo que me hizo la vida, Abel. Un regalo gracias también a Fundación Triángulo. Un regalo que me hizo la vida. Te voy a contar otra pequeña historia de señor mayor. Yo cuando era adolescente recuerdo que leí o escuché no sé qué, de Andy Warhol, que decía, todo el mundo debía tener 10 minutos de fama y hacer, ¿no? y exponer lo que quisiera hacer. Y yo pensaba, ¿yo de qué hablaría? ¿De qué diría yo? Y rápidamente me di cuenta que sería de tema LGTB. Yo tenía 15 años, 16, porque era lo que me afectaba. Me interesa el medio ambiente, me interesa, pero era mi mundo. Y ahí yo empecé un poco a interesarme. Me pregunté, bueno, ¿por qué estos 6 colores? ¿Qué significan? Entonces me enteré de lo de Stonewall, etcétera, etcétera. Y de pronto la vida me lleva a esta posibilidad. Y fue un proceso curioso, porque yo estaba con las dos caras. Porque Fundación Triángulo me permitió un poco participar, aportar en el proyecto previo de la ley LGTB de Extremadura, pero curiosamente el encargo que se hizo en la Junta de Extremadura fue una consejería concreta en la que yo estaba. Uh-huh. Y también, esta vez yo estaba con las dos caras como el dios Juno de los romanos, que es el dios de las puertas de entrada, que tiene una cara por cada. Evidentemente esto fue una decisión de las gestoras de ese momento, y los gestores, que por cierto era un gobierno del Partido Popular. Uh-huh, de Simón Monago. Que me parece una maravilla. O sea, me parece que hay que poner en valor que una ley LGTB salga de un gobierno conservador del Partido Popular, que no muchos años atrás recurrieron al Constitucional la ley de matrimonio. Del matrimonio. En fin, qué interesante esta idea. Y sale por unanimidad, como tú has dicho, ese consenso que hay que recuperar de nuevo, porque, repito, por tercera vez, son derechos humanos. Esto no es izquierda, ni derecha, ni centro. Son derechos humanos. ¿Qué partíamos de la idea? Pues muy clara. Leyes LGTB había, creo que entonces, 4. Cataluña, Galicia, no recuerdo cuál más, Aragón. Y la idea que se tomó, al menos por mi parte, fue: vamos a dar las leyes que hay ahora y vamos a subir todo a un nivel máximo. Uh-huh. Los derechos que contemplan, más. Atención a más. Educación, porque es una ley muy interesante, es una ley, realmente, si cuando la vemos, es una ley transversal, porque afecta a la policía, a sanidad, a educación. Entonces, como que espolvorea, como si fuese el azúcar glass de los bollos de la cubana, a la totalidad de las actividades. Y lo que se intentó, y se hizo, es ponerla al máximo. La ley extremeña es la más alta en materia LGTB en derechos, en reconocimientos y en actividades. Eso fue una maravilla, eso fue un reconocimiento que debemos estar muy orgullosos.
10 años después la seguimos teniendo, es un orgullo, pero falta por desarrollar. ¿Qué le falta a la LGTB? Los reglamentos. Reglamento de desarrollo, que tenga mayor funcionamiento del observatorio, los informes de impacto, sobre todo en los proyectos de proposiciones y de reglamento, está todavía ahí sin hacer. En fin, hay mucho por hacer con esta ley. Vale. Avance, acabas de comentar ese avance en esos partidos de la derecha, desde recurrir el matrimonio a aprobar esta ley pionera en España, pero vemos retroceso ahora en la derecha. ¿Por qué crees que se ha producido este retroceso político en materia LGBTI? ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Cómo podemos seguir dando la batalla? A ver, esto lleva a que esto es un poco más complicado o profundo en un momento que yo personalmente me preocupa mucho, en el que estamos, yo diría que mundialmente, y es una sociedad muy conservadoras. Lo estamos viendo, la extrema derecha, la derecha muy alcanzando gobiernos en muchísimos países, se cuestionan cosas que antes eran incuestionables. Algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta, Abel, es que los derechos nos llegan por generación espontánea. Se ha luchado por ello, entre otras cosas porque ha habido una victimización o una serie de daños previos, y se ha luchado desde los derechos, todo, los de la mujer, el LGTB, los animalistas, lo que tú quieras. Entonces, estamos en un contexto complicado. Espero que esto se vaya solucionando, y ahí es donde yo marco ese contexto que tú me estás diciendo. Yo la única solución que veo es la que te he comentado antes. La naturalidad y la visibilidad. Es importantísimo que la sociedad vea, todo el mundo, la naturalidad y la visibilidad de las personas que viven, gays, lesbianas, transexuales, género cual sea, porque a mí una cosa que me encanta es la siguiente. Me gusta mucho aprender realidades que no conozco. ¿Vale? Yo soy como muy avanzado, muy moderno, todo lo que tú quieras. Pero es una cosa que me encanta aprender de mis sobrinos. Yo tengo 6 sobrinos, 3 son heterosexuales, 3 son homosexuales. Y a mí me enseñan muchísimo sobre nuevas realidades sentimentales, de relaciones sexuales. Y me parece una maravilla que existan, no quedarme donde yo estaba, sino aprender a lo que puede haber, que todo está bien, siempre que se haga con respeto. Y eso que yo debo aprender, la sociedad también debe aprender a estas realidades que existen. La visibilidad para mí es la clave. Totalmente. Pues seguiremos más visibles que nunca, porque es cierto que esa ola reaccionaria a nivel internacional, en esos gobiernos de Estados Unidos, Argentina, en fin, si miramos a Europa del Este, pues la situación es desoladora, y al fin su traducción en el día a día. O sea, cuando trabajamos, por ejemplo, en los centros educativos, el otro día, el lunes, fue la última vez que un chico hablando sobre diversidad, ya claro, metido en el mismo pack diversidad, movimiento feminista, me habló de lo injusta que era la ley de violencia de género. Y tú lo comentabas al principio, las leyes no deben tratarnos a todos igual, y las leyes que tienen ese punto de vista de discriminación o de acciones positivas no buscan crear una situación de desigualdad, sino pretenden precisamente compensar una situación de desigualdad que ya existe en nuestra sociedad. Mira, a ver, eso se tiene que ver. Te pongo un ejemplo muy rápido. Hay una imagen que seguramente habéis visto en Facebook, en Instagram, que a mí me encanta, que es como un profesor en una selva, y entonces tiene delante alumnos que son en pupitre un mono, un pez, una ballena, un guepardo, y dice, el examen es igual para todos, suban a ese árbol. Ahí se ve claramente como la igualdad a rajatabla no hay cosa más injusta. Por eso, el 9.3 de la Constitución, cuando habla de la igualdad real efectiva, ¿esto qué significa? Que contratar a desempleados mayores de 45 años hace que ese empresario no pague cuotas a la seguridad social, y nos parece bien. Que haya plazas reservadas a personas con discapacidad en las administraciones públicas, y nos parece bien. Eso es. No, pero claro, el problema es que la sociedad, o parte de ella, puede percibir que una ley de igualdad de mujeres y hombres o LGTB nos está dando privilegios y casi lo consideran como un ataque. Es que no es un ataque. Es que aquí cabemos todos y tenemos que equilibrarnos porque partimos de 4 o 5 pasos atrás.
Y esto tiene esta base constitucional y es interesante que se vea esa diferencia entre la igualdad a rajatabla y la igualdad real y efectiva. Muy bien. Hablando de igualdad real, igualdad legal, ¿crees que las personas LGBTI de nuestro país ya hemos conseguido la igualdad legal? ¿Y la igualdad real la hemos conseguido? ¿Nos queda algo? A ver, conseguirla no, por supuesto que no. Pero también hay que reconocer que estamos en un contexto muy bueno, ¿eh? Vamos a ver, no podemos ir siempre... Yo estoy muy feliz de lo que se ha conseguido, muy feliz de haber manifestado en el orgullo en los 90 y haber ido consiguiendo con esta visibilidad la ley de matrimonio igualitario, estas leyes de igualdad, falta la estatal, por cierto. O sea, esto es importantísimo donde estamos. Y si nos situamos fuera, pues vemos que España es un lugar privilegiado, de los pocos países en el mundo que estamos pues arriba en derechos LGTB, y eso es fenomenal. Ahora, por supuesto, nunca nos podemos parar. Hay que seguir reclamando porque estamos todavía en situación de discriminación laboral. Una de las actuaciones que yo tuve con Fundación Triángulo fue asistir, cuando yo estaba en la UMAC, en las conciliaciones laborales, a una chica que se despedida por lesbiana. Y el empresario lo reconocía, ¿eh? Es decir, por supuesto que estamos todavía en situaciones que tenemos que avanzar y que en derechos y reconocimientos legales, ¿no? Pero llevamos un buen camino, eso es la verdad. Me alegra que seas positivo. Depende del día. Estoy más positivo o menos. Es cierto que, bueno, que por ejemplo, cuando trabajamos en los centros educativos, explicamos pues, por qué Fundación Triángulo se llama Fundación Triángulo, por ese triángulo rosa que le ponían a los homosexuales en los campos de concentración durante la Alemania nazi. Hablamos de las cárceles para homosexuales en nuestro país, que una la tenemos aquí tan cerquita en Badajoz, y damos el salto de eso, de esa situación de hace 40 y tantos, 50 años a la actualidad. Joder, vemos un cambio brutal cuando escuchamos los testimonios de personas migrantes LGBTI que viven en nuestra comunidad autónoma, que son felices aquí. La verdad que sientes un orgullo inmenso por el trabajo que hemos hecho todos y todas, y sobre todo el trabajo que habéis hecho pues las generaciones que habéis peleado en décadas atrás y que habéis conseguido la situación legal que tenemos a día de hoy. Pero es verdad que otros días, pues eso, como esta anécdota que te contaba antes en ese instituto de aquí de Badajoz, de la ciudad de Badajoz, debatiendo sobre feminismo, sobre derechos LGBTI, y escuchas argumentos que dices, joder, si es que esto ni mi padre lo dice ya, ni la gente más mayor, y ahora esa ola reaccionaria parece que ha permeado en las nuevas generaciones, y yo creo que nos debe hacer replantearnos que, bueno, tú lo has comentado antes, los avances legislativos hay que pelearlos, no aparecen solos, pero es que la putada es que hay que seguir peleándolos incluso después de que se aprueben, porque vemos que los recortes son posibles, lo hemos vivido en la Comunidad de Madrid, y quién sabe si dentro de un par de años tenemos otro gobierno a nivel nacional que recorta esos derechos LGBTI que tanto hemos conseguido conquistar. Esto es como el ágil en vez de una misma hoja. Tiene la parte buena y la parte negativa. La parte buena es que hemos avanzado tanto. De hecho, hay derechos LGTB que ni se cuestionan, ¿no? Es decir, de donde veníamos, cuando yo estudiaba la carrera, estudiaba sentencias que condenaban a 2 homosexuales porque la vecina los había visto por la cerradura de la puerta. Una sentencia real. Hoy es incuestionable, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que estar felices de eso, las cosas como son. De lo que ha conseguido el movimiento lesbianas, gays, bisexuales, una maravilla. Por otro, la lucha es continua, porque como he comentado antes, los derechos no hacen por ejerción espontánea y se pueden perder. Yo solo aprendí una vez que yo vi un reportaje sobre el Josephine Baker, la bailarina esta negra con la falda de bananas, que tiene una vida tan absolutamente maravillosa, y la vi en la década de los 20. Me di cuenta, digo, ¿cómo es posible que los años 20 fueran tan libres y una década después estábamos en lo que estábamos de estado fascista? Porque no siempre avanzamos en la humanidad. Es decir, que todo se puede perder. ¿Dónde nos lleva esto? La lucha para mí y la reivindicación es importantísima. Y es una especie de llamada. Tú has escuchado la llamada, tú decides lo que quieres hacer. Yo personalmente opto por la visibilidad y por la libertad. Esa es mi opción. Y cada uno que lo escuche tiene que pensar, si llega la necesidad, ¿qué va a hacer?
Pues para acabar, te voy a lanzar la última pregunta, ya como veíamos en el primer episodio, por rebajar también un poco el tono de este debate tan serio de ideas que estamos teniendo. Uno de los chicos que participó en el primer episodio, que es jovencito, tiene 20 y pocos, no sabía quién era el Fari. El Fari, ese cantante tan español que da nombre a este podcast. Estuvimos barajando otros referentes, tanto reaccionarios, machistas actuales, que por desgracia los tenemos a patadas, como referentes positivos, que también son importantes y que necesitamos ponerlos en valor, visibilizarlos y darles ese hueco que merecen. ¿Qué referentes se te ocurren? ¿Positivos, negativos? Pues mira, ahora que has dicho esta idea, me ha venido a la cabeza una figura maravillosa que me encantaría conocer, que es Paco Clavel. Me parece un tío tan increíble, tan divertido, tan avanzado, tan fresco. Me encanta Paco Clavel. Sería lo opuesto. Y fíjate que no hace falta irse a TikTok ni a Instagram para buscar referentes positivos, que es que los hemos tenido ahí siempre. Personas muy avanzadas que... La Lady Gaga española de los 80 era Javier Gurruchaga. Mirad los vídeos. Era Javier Gurruchaga. Tenemos a Maritrini. ¿Sabes? Es importante eso. Pues nos quedamos con esa recomendación de Paco Clavel. Hay que escuchar a Paco Clavel. Hay que escucharle. José Antonio, muchísimas gracias por el trabajo que has hecho y por el trabajo que sigues haciendo. Muchísimas gracias por colaborar, por echar este ratito charlando con nosotros. Y aquí tienes tu casa para lo que necesites. Muchas gracias, Abel. Un placer. Y nada, a vosotros que estáis escuchando, muchas gracias y un abrazo.